Hoy nos metemos en un tema, bueno, de los que dan vértigo, ¿no? La conciencia. Exacto. Y la pregunta al final es casi brutal en su simplicidad. A ver, la conciencia es algo que hace nuestro cerebro, una especie de melodía que surge de 86.000 millones de neuronas funcionando a la vez, ¿o es algo más fundamental, algo que el cerebro simplemente sintoniza como si fuera una antena? Claro, y la respuesta lo cambia todo, no es una pregunta académica y ya. El material que hemos estado analizando nos sitúa en una encrucijada, una bifurcación total en cómo entendemos no solo nuestro cerebro, sino la realidad misma. Yo voy a argumentar que el modelo que lo reduce todo al cerebro, el modelo materialista, pues se queda corto. Que hay indicios muy serios, tanto en la experiencia interna como en los propios límites de la ciencia, que apuntan a que la conciencia es algo más primario que la materia. Y yo, en cambio, voy a defender la postura de que la conciencia, con toda su riqueza, su subjetividad, todo eso es un fenómeno biológico, emergente y localizado en el cerebro, y que aunque la neurociencia, aún no tenga el mapa completo, toda la evidencia sólida que podemos tocar y medir nos lleva a una única dirección, a la materia gris que tenemos dentro del cráneo. Pues entremos en materia. Bienvenido a La Ciencia de lo Invisible, tu podcast de ciencia y espiritualidad. Mi punto de partida es la evidencia empírica, o sea, lo que podemos observar y medir. Para mí es que la conciencia es una consecuencia directa de la actividad cerebral. Pensemos en ello de forma práctica. Cualquier alteración en el cerebro, cualquiera, tiene un impacto directo en la conciencia. Una lesión, la anestesia, que son fármacos que apagan y encienden la conciencia como un interruptor, o la estimulación eléctrica de ciertas zonas que puede evocar un recuerdo con una viveza, asombrosa. El vínculo es innegable. Y si vamos más allá, el hecho de que algo tan mental como la meditación produzca cambios físicos medibles en la propia estructura del cerebro, la neuroplasticidad, es para mí la prueba definitiva. Las experiencias internas tienen un correlato físico directo. No son algo etéreo, son la manifestación de estados cerebrales. Y incluso los experimentos de Libet, los que demuestran que el cerebro actúa antes de que seamos conscientes de decidir, refuerzan esto. El cerebro es el motor y la conciencia es un espectador que a menudo llega un poco tarde. A ver, yo acepto todas esas correlaciones, claro que sí, son innumerables. Nadie duda de que si te das un golpe en la cabeza, tu conciencia se altera. Pero una correlación no implica causalidad fundamental. El problema del reduccionismo neurológico es que choca de frente con lo que se llama el problema difícil de la consciencia, es decir, la experiencia subjetiva en sí, el qué se siente. El qué se siente al ver el color rojo o al oler el café. Un neurocientífico puede mapear con una precisión increíble qué neuronas se activan cuando siento alegría. Pero ese mapa, no es la alegría. Nunca va a explicar por qué esa actividad se siente de esa manera. Es un abismo. Y además, la propia meditación que mencionas revela algo fascinante. La figura del observador, esa capacidad de dar un paso atrás y ver tus pensamientos como nubes que pasan. Si la consciencia puede observar los procesos mentales, ¿cómo va a ser idéntica a ellos? Tiene que haber una distinción. Y esto me lleva a mi punto central. Si el modelo cerebral no basta, debemos estar abiertos a otras posibilidades. Hipótesis como un campo de conciencia unificado o los relatos de experiencias cercanas a la muerte. No podemos descartarlos a la ligera. Nos obligan a preguntarnos si el cerebro es el generador o quizá un receptor muy sofisticado. Vale, me parece un buen punto de partida para el contraste. Hablemos de esos experimentos sobre la toma de decisiones. Veo por qué te llevan a pensar en una conciencia más amplia, pero para mí la conclusión es radicalmente opuesta y mucho más sólida. El hecho de que la actividad cerebral prediga una decisión antes de nuestra percepción consciente no abre la puerta a una conciencia no local. Al contrario, es una evidencia demoledora de que nuestro yo consciente no es el director de orquesta que creemos ser. Ya.
Es más bien un espectador en el teatro, o quizás el crítico que escribe la reseña a posteriori, ¿sabes? Creando una narrativa coherente para racionalizar lo que el cerebro, esa máquina increíblemente compleja, ya ha puesto en marcha de forma inconsciente. Pero entonces, lo que estás diciendo es que nuestra sensación de libre albedrío, de ser los autores de nuestra vida, es simplemente una ilusión. ¿Una historia que nos contamos después? Es una ilusión en el sentido de que no es la causa primera. Es real como experiencia, claro, pero es un producto, no el origen. Es el telediario de la noche que informa de lo que ha pasado durante el día, no los acontecimientos en sí. El trabajo de verdad se ha hecho entre bastidores, en los procesos neuronales que no son conscientes. Sí, es un argumento potente, pero creo que revela una limitación en nuestro concepto del yo, no en la naturaleza de la conciencia. Quizá estamos identificando mal esa voz narrativa de nuestra cabeza con la totalidad de la conciencia. Podría ser que la conciencia, como un campo más amplio, interactúe con el cerebro a un nivel que aún no entendemos. Lo que los científicos miden con sus electrodos sería simplemente la manifestación final de esa interacción, un proceso que ocurre instantes antes de que nuestro yo narrativo, que es más lento, lo registre y se lo atribuya. No refutaría la primacía de la conciencia, solo redefiniría su relación con el tiempo y con el cerebro. Es una cuestión de perspectiva, vamos. Entiendo, pero esa perspectiva introduce una entidad, ese campo más amplio, de la que no tenemos ninguna evidencia directa. Y me lleva de vuelta a la meditación. Los estudios que demuestran cómo unos minutos de atención plena cambian la estructura cerebral es que refuercen mi argumento. La experiencia consciente, incluida esa sensación del observador, es un estado cerebral específico, entrenable y modificable. Si yo puedo alterar deliberadamente mi estado de conciencia y luego medir esos cambios físicamente en la materia gris, en las conexiones sinápticas, es porque su base es, fundamentalmente, física. La mente no es una entidad separada que actúa sobre el cerebro. Es lo que el cerebro hace. A ver, yo eso no lo veo tan claro. De hecho, creo que ese mismo hecho admite una interpretación radicalmente opuesta, y para mí más coherente. Que la conciencia a través de la atención enfocada pueda influir y remodelar su propio sustrato físico no prueba que sea ese sustrato. Al contrario, podría ser la prueba más elegante de que la conciencia tiene capacidad causal sobre la materia. No es solo un subproducto sin poder, es la mente moldeando activamente el cerebro, no simplemente el cerebro generando la mente. Es como decir que porque un conductor puede modificar su coche, el conductor debe ser el coche. No, la capacidad de influir en el vehículo no te convierte en el motor. Es una buena analogía, pero para mí tiene un fallo crucial. En tu ejemplo, el conductor y el coche son dos cosas separadas y observables. Podemos ver al conductor, existe independientemente del coche. Pero no tenemos ninguna evidencia de una conciencia conductora que exista independiente del cerebro. Toda la evidencia que tenemos apunta a que el conductor y el coche son, en este caso, la misma inseparable cosa. Cada acto intencional que lleva a la neuroplasticidad es en sí mismo un patrón de actividad cerebral. No puedes aislarlos. ¿Dónde está esa mente que actúa si no es en la propia actividad del cerebro? Pues ahí discrepo, porque creo que el modelo puramente cerebral se vuelve insuficiente precisamente cuando nos enfrentamos a fenómenos que no puede explicar. Y eso me lleva a las experiencias cercanas a la muerte. Hay miles de relatos, sorprendentemente coherentes, de personas que reportan percepciones detalladas y a veces verificables de su entorno mientras su cerebro está, clínicamente inactivo, con un electroencefalograma plano. Descartar todo esto como simples alucinaciones de un cerebro sin oxígeno me parece una simplificación excesiva. Entiendo el atractivo de esas historias, de verdad, pero la ciencia busca explicaciones más sencillas. Las similitudes en estas experiencias, el túnel de luz, flotar, todo eso puede explicarse de forma plausible por estados neuroquímicos comunes en cerebros bajo un estrés extremo. La falta de oxígeno, la liberación de endorfinas, son factores que pueden desencadenar patrones neuronales muy vívidos. Vale, te acepto que la anoxia pueda explicar el túnel de luz, lo compro, pero eso no explica los casos de percepción verídica. Hay relatos de pacientes que describen con precisión conversaciones entre cirujanos o el aspecto de un instrumento que no habían visto, o algo que pasaba en otra habitación, todo mientras estaban clínicamente muertos. Aunque es difícil de estudiar, claro, el volumen de estos relatos sugiere que no podemos meterlos todos en el mismo saco de alucinaciones. El modelo cerebral ahí no tiene una buena respuesta.
Reconozco que son casos desconcertantes. Sin embargo, los estudios rigurosos y controlados son muy escasos y a menudo se basan en testimonios recogidos mucho después, que son susceptibles a falsos recuerdos. Es un terreno fascinante, sí, pero no es una prueba sólida contra un modelo que se basa en décadas de investigación neurológica. Es evidencia anecdótica frente a evidencia de laboratorio. Y sin embargo, no es el único terreno resbaladizo para el materialismo. Piensa en la física cuántica. A nivel cuántico, el acto de observar un sistema influye en su estado. Una partícula no es algo hasta que se la mide. La idea no es que nuestros pensamientos cambien el mundo por magia, es algo más profundo. Que a nivel fundamental, la realidad no es algo objetivo que está ahí fuera independientemente del observador. La observación es parte del sistema. Y esto resuena mucho con la idea de que la conciencia no es un espectador pasivo, sino un participante. Y ahí es donde creo que se cruza una línea peligrosa, la que va de la ciencia a la pseudociencia. Es una idea poética, lo admito, pero confunde dos significados muy diferentes de observador. El observador en física cuántica no necesita ser consciente. Un detector, una cámara, cualquier aparato de medición observa en ese contexto. Extrapolar de ahí a la conciencia humana es un salto de fe, no de lógica. No hay una teoría puente que conecte la mecánica cuántica con la neurobiología de esa manera. Es una analogía, atractiva, sí, pero sigue siendo solo eso, una analogía. Pero esa correlación neuronal que defiendes tampoco aborda el origen, solo describe la interfaz. Es como estudiar la pantalla de un ordenador para entender Internet. Veremos los píxeles iluminarse en correlación perfecta con los datos, pero nunca descubriremos la red global, los servidores, los cables submarinos, mirando solo la pantalla. Quizá el cerebro es esa pantalla, esa magnífica interfaz, pero no la fuente de la señal. El modelo materialista insiste en que todo está en la pantalla, y yo creo que la evidencia nos invita a preguntarnos de dónde viene la emisión. En resumen, desde mi punto de vista, aunque el cómo exacto sigue siendo el gran reto de la neurociencia, toda la evidencia empírica sólida indica que la conciencia es un fenómeno biológico, inseparable de nuestro cerebro. Las teorías que la sitúan fuera de él, aunque filosóficamente interesantes, permanecen por ahora en el terreno de la especulación, a la espera de una evidencia que, sencillamente, no tenemos. Y desde mi perspectiva, el modelo exclusivamente cerebral resulta insuficiente. Se estrella contra el problema difícil de la experiencia y no puede dar cuenta de un abanico de experiencias humanas. La hipótesis de que la conciencia es un componente fundamental del universo y que el cerebro actúa más como un receptor o un filtro sigue siendo una vía de exploración esencial si queremos llegar a una comprensión completa de quiénes somos. Estamos en una de las grandes fronteras del conocimiento. Y lo fascinante es que no es una pregunta abstracta. La respuesta define cómo abordaremos, por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia artificial. Si la conciencia es un producto de la complejidad, como yo sostengo, entonces una IA suficientemente avanzada podría llegar a ser consciente. Exactamente. Y si yo tengo razón y la conciencia no es computable, sino fundamental, entonces podríamos crear simulacros perfectos, zombies filosóficos, increíblemente inteligentes, pero sin ninguna experiencia interna. Estaríamos creando herramientas, no seres. Esta discusión tiene implicaciones éticas y tecnológicas inmensas. El material que hemos examinado nos sugiere que la ciencia y las tradiciones de introspección quizá no sean enemigas, sino dos lenguajes distintos intentando describir la misma realidad. La pregunta fundamental, ¿qué somos más allá de la maquinaria de nuestros pensamientos?, permanece abierta.